La coca no solo es para bolear, sino la coca sabe nuestra creencia, la coca es nuestra religión. La coca está en las familias bolivianas en los momentos difíciles. Ahí está la hoja de coca como una esperanza de vida. Bolivia es el tercer productor de coca en el mundo después de Colombia y Perú. Intentan erradicar la coca, para nosotros es una gran preocupación. Desde la década del 80, la ley permite de cultivo de coca en el país. El tráfico de drogas es un mecanismo de autodefensa de los pueblos oprimidos. La cocaína de Bolivia son de millones de dólares. Esa es la hoja de coca, que esto no es cocaína. Yo me recuerdo desde mis 10, 12 años tal vez ya he empezado a ayudar a mis padres, ¿no? Con el trabajo de cosecha, porque el trabajo aquí es muy fuerte también, muy duro, muy sacrificado. De vuelta. Puro callo en la mano. Aquí aprendimos a cultivar coca, aquí aprendimos a trabajar, yo diría, en el Chaco, con hacha, con machete, soportando los factores inclemencias del tiempo, calor, mosquito. El trabajo, aquí es todo manual, todo, desde el cosechado, el deshierve, porque no es como producir la papa con un tractor, tal vez no. Y el mismo terreno no te da, o sea, son terrenos accidentados aquí. Aquí por lo menos ahora podemos tener unas plantas alrededor de tu casita, de tu vivienda. En el pasado era cero. La década de los 80, cuando todavía había gobiernos militares con García Meza, el narcotráfico penetró con bastante fuerza. Entonces todos pensaban que el narcotráfico era algo legal, es decir, era normal, era un trabajo más. Entonces todo el mundo se dedicaba a producir cocaína. En ese momento había una división territorial de la producción muy marcada, en que Bolivia producía básicamente la materia prima, la hoja de coca, y luego se refinaba en Colombia y se llevaba a los mercados centrales, que eran básicamente Estados Unidos. Ya con el ingreso de la democracia hay una necesidad de control. Ingresa un apoyo norteamericano con bastante fuerza. Es decir, ingresa a la DEA, ingresan el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia junto con la Embajada. Pura injerencia, pura intromisión. Nuestra policía, nuestro ejército había perdido su mando constitucional. No mandaba el comandante del ejército ni el comandante de la policía. Mandaban cualquier uniformado, que sea un gringo, un altote, un choco, que de habla inglés, que tenga dinero, mucha plata. Ellos ordenaban. La única producción que nosotros teníamos era la coca. Y venía la llamada erradicación forzosa, o forzadamente, obligatoriamente, con presencia militar y policial. Te lo sacaban tu coca. La erradicación además creaba una gran incertidumbre para el campesino. Era muy difícil planificar a largo plazo cuando uno sabía que primero la coca podía cambiar de precio muy rápidamente en función de la represión, pero además el cultivo mismo podía ser erradicado. Te obligaban a ser pobre, te forzaban a ser pobre,
te quitaban tu educación, te quitaban salud, te quitaban muchas cosas, porque en ese tiempo el gobierno no nos entendía nada. En medio de ese orden empieza a surgir una nueva forma de protesta dentro del trópico cochabambino, particularmente liderizado por Evo Morales. A partir de ese momento se escriben nuevas páginas de la historia boliviana con relación, yo diría, a todo. Mis padres se sentían muy orgullosos de que un campesino como nosotros ingrese, ¿no?, al gobierno, a gobernar un estado. Por ejemplo, todos estos sectores antes eran muchas casas de puro barro, entonces ha habido ciertos cambios y muchos lo consideran que ha sido muy bueno la entrada de Evo Morales. El objetivo político de Evo Morales era ese, es decir, la hoja de coca como un elemento político para que lo lleve adelante. Es decir, logra su objetivo y finalmente accede el gobierno a dar el cato de coca. Tiene la zona roja, amarilla y la verde. La zona roja es donde no se puede poner nada de coca, no se puede plantar. La zona amarilla es donde pueden plantar solamente un cato de coca nada más. Es controlado la producción en la zona amarilla. Y en la zona verde ya puedes producir la cantidad que tú quieras, ¿no? No está ahí establecido un mecanismo de certidumbre para el cultivo de la coca, ¿no? Los permisos son a zonas. Se dará permiso en el Chapare a 12.000 hectáreas. Okay. ¿Cuáles 12.000 hectáreas? ¿A quiénes? ¿Qué debe hacer una persona para poder producir media hectárea o una hectárea? ¿A quién le va a pedir permiso? ¿A quién va a pagar un impuesto o no? Etcétera. Eso no está definido en la ley. Y el cato de coca aumenta la producción de hoja de coca ilegal. Bueno, legal en este caso, pero prácticamente toda la hoja de coca que produce el Chapare se va al narcotráfico. Como es legal el cultivo de yungas desde hace mucho más tiempo, la gente tiene más cuidado al cultivar. En cambio, la coca del Chapare uno sabe que es es ilegal, entonces hay que cultivarla, cosecharla muy rápido, secarla sin cuidado. Entonces, cuando uno compara las hojas, se da cuenta que la hoja de yunga está bien tratada, ¿no? Está cosechada con cuidado. En cambio, la hoja de Chapare es arrancada con la fuerza, etcétera, no es una buena hoja. La idea también del gobierno era eso, porque el señor Evo Morales es del lado de Chapare, entonces lo que quería es generalizar y globalizarlo así todo lo que es el manejo de coca entre Chapare y Bolivia y así, porque el Chapare tiene problemas. Entonces, las condiciones políticas de yungas y de Chapare determinan también la distinta calidad de la coca. La coca lo cosechamos, lo secamos, dos alternativas. Una es que se puede vender aquí en el pueblo, o también como eres socio tienes carnet para comercializar al mercado legal.
Aquí ADECOCA se encarga de controlar de que no haya extensiones mayor extensión de coca. ¿Por qué? Porque también mayor volumen, mayor producción, menos el precio. Entonces es controlado. El sindicato se organiza, el sindicato tiene una estructura de mesa directiva, como si fuéramos un Estado nos organizamos. Y por lo tanto desde ahí se controla la violencia, desde ahí se controla cualquier hecho ilegal, incluido el tema del narcotráfico. De alguna manera, cuando la gente dice en el Chapare o en la zona de producción de coca se ha instalado una especie de republiqueta con ausencia del Estado, tienen razón. Ahora, ausencia del Estado no quiere decir ausencia de controles, simplemente quiere decir que se ha transferido el control del Estado a los sindicatos. Y por supuesto no sabemos en qué medida los sindicatos además entran o no en colusión con mafias. Implica que desde que ingresa Evo Morales hay una especie de empoderamiento de los sindicatos dentro del tópico cochabambino y anula la acción policial. Entonces todo eso queda sujeto al arbitrio, al capricho o a la relación de amistad y de prebenda política que hay entre el sindicato y el gobierno. Pero el campesino mismo, el campesino individual, es el último eslabón de un mecanismo que es en el fondo de opresión política y de opresión económica también, ¿no? Porque ese campesino no puede disponer libremente de su tierra ni de sus cultivos, ¿no? En nuestros sindicatos, en nuestras organizaciones, es prohibidísimo que nuestros afiliados o algún compañero relacionado o haga alguna cosa ilegal con relación al narcotráfico en los sindicatos. Son expulsados. Lamentablemente para el gobierno que tenemos en transición, nos consideran que aquí estarían los guerrilleros, los terroristas, los sediciosos. Es absolutamente diferente, que aquí no hay guerrilleros, solo viven humildes hermanos, trabajadores nuestros. Lo cierto es que en ese momento hay más narcotráfico acá, ¿no? Si ustedes observan los datos sobre captura de pasta base, captura de clorhidrato de cocaína, ha crecido muchísimo, ¿no? De hecho, las estadísticas de la Fuerza Especial de la Policía antes era por kilos, ahora es por toneladas. La capacidad de producción de hoja de coca, la que está destinada al narcotráfico obviamente, es aproximadamente hasta de unas 200 o 240 toneladas métricas de cocaína anuales. La producción en el pasado eran hasta de 50, 60, 40 toneladas anuales de cocaína. La cantidad de precursores que se usan en la producción también se ha ampliado muchísimo. Antes básicamente era sulfato de ácido sulfúrico y un par de cosas, pero ahora la lista de precursores que uno ve en la policía pues debe llegar fácilmente a unos 170 productos, ¿no? En este momento en Bolivia es muy difícil comprar bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? Que es un producto de uso común en cualquier parte del mundo. Pues aquí un productor o un comerciante tiene que sacar permisos especiales y usted no puede ir al mercado a comprar un kilo de bicarbonato porque de inmediato sospechan si lo va a usar para la producción de cocaína, ¿no? La coca siempre ha tenido problemas, aparte que es un producto controlado, cosa que hemos hecho una resistencia fatal, ha habido persecución de dirigentes, de ser perseguido político. Yo creo que es parte de este acuerdo y de esta transacción con los sindicatos, ¿no? Es decirles, miren, no me perjudiquen, porque internacionalmente la imagen de Evo estaba muy marcada por la producción de coca. El nivel de violencia y el nivel de delincuencia a nivel de narcotráfico no es comparable con los niveles de violencia de Perú, Colombia o Brasil. Es decir,
no hay carteles como tal. Existen nexos con algunas organizaciones internacionales para trasladar la droga. Cuando empecé a estudiar este tema, la demografía de la industria era como un reloj de arena, ¿no? Con una gran base de campesinos, un centro pequeño de narcotraficantes y una gran base de los traficantes pequeños y consumidores en Estados Unidos. Yo creo que en este momento ya no es ese reloj de arena, es mucho más interpenetrada, ¿no? Hay mucho más campesino, mucho más narcotraficante, muchos más mafiosos en el medio y entonces mucho más democrático el sistema, ¿no? Como padre, ¿no? Es difícil decirte. Lo que veo es yo apoyarlos, pero que no se dedican tanto a la coca. Entonces yo, como padre, yo espero que ellos se dediquen a otras cosas, ¿no? Porque el trabajo aquí es muy fregado, muy duro. Yo creo que la solución general al problema de la coca y de la cocaína, etcétera, pasa por alguna forma de legalización. Y eso empieza, en el caso de la coca, por que el Estado regularice y legalice el control de la coca, pero mediante permisos individuales, a productores individuales, no a zonas, no a sindicatos, no a grandes comunidades, sino a personas. Pero claro, eso es prácticamente imposible de hacer ahora por el poder que tienen los sindicatos, por la ausencia del Estado allá y por esta penetración tan grande que tiene el narcotráfico en esta zona y en el resto del país. Pero sin embargo, nosotros vamos a prepararnos para resistir. Hemos luchado, hemos peleado, hemos enfrentado, nos han herido, nos han matado por la hoja de coca. Y estoy seguro, y si en algún rato nos quieren quitar, algún rato quieren anular nuestra ley general de la hoja de coca, cualquier gobierno que entre tendrá que aplastarnos, tendrá que matarnos, tendrá que pasar por nuestro encima, así como siempre lo hemos defendido, porque la hoja de coca es nuestra dignidad, la hoja de coca es nuestra economía, la hoja de coca es nuestra educación, nuestra salud y al final de cuentas es nuestra vida.